sos mamá o papá o estás en camino, hay cosas que ya podés saber. Ingresa a la fanpage de Haggis Paraguay. Desde ahí podés visitar la escuela de padres de Haggis para conocer secretos con los que podés disfrutar el caos de los primeros 100 días. Suaviza el caos de empezar a ser mamá o papá con la línea de pañales Primeros 100 días. Un pañal de máxima calidad para que tu bebé disfrute desde el comienzo y vos estés tranquila en esta nueva etapa de tu vida. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. Bueno, le damos la bienvenida a la doctora Cintia Pérez de Lindström. Ella es alergista, inmunóloga y pediatra clínica egresada de la Universidad Nacional de Asunción y alergista y pediatra especializada en Roma. Doctora Cintia Pérez de Lindström, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Vivi. Estoy muy feliz de estar aquí compartiendo contigo este programa. Bueno, un placer tenerte y queremos hablar un poquito del tema de alergias. ¿Hay momentos especiales en el año en que hay más cantidad de alergias, en tipo cambios de estación y eso? ¿O hay más en el frío, más en el calor? ¿Cómo es eso? Por supuesto, Vivi, hay épocas en las cuales los niños o los adultos tienen más afecciones. Por supuesto, como todos sabemos, en el invierno muchas veces estas afecciones se imbrincan con las alergias. Entonces ahí es que de repente en estas épocas es en la que más la gente está interesada en saber si es alérgico, si no lo es. Claro. Y también, ¿verdad?, acuden a las consultas. Bueno, ¿cómo uno debe hacerse alguna prueba? Es recomendable hacerse la prueba para saber que uno es alérgico, aunque uno ya sepa que es alérgico, porque de repente cambia de estación y se le cierra la nariz o la garganta le pica, o hay ciertos síntomas, ¿verdad? Ciertas cosas que suceden. Entonces la persona dice, bueno, sí, yo soy alérgica, cambia el tiempo y soy alérgica. Claro. Pero es recomendable que vaya de todas maneras al alergista y que se haga algún tipo de análisis. La verdad que es importante desde el punto de vista que muchas veces tenemos síntomas de alergia y el tratamiento muchas veces no es el correcto. Vivimos teniendo síntomas nasales, tos, cuadros respiratorios y ya pensamos que eso es normal. Claro. Pero muchas veces eso puede mejorar, inclusive una persona que es alérgica, asmática, con rinitis, y que constantemente tiene síntomas, al acudir a ciertos especialistas puede llegar a un tratamiento óptimo y esta persona pasar bien el invierno. También sería recomendable hacer las pruebas de alergia. ¿Por qué? Porque ahí nosotros podemos detectar a qué uno está sensibilizado, o sea, también a qué es alérgico. Hay varias alergias, a los pólenes, a los ácaros, que es el más común prácticamente en nuestro país, a hongos. Entonces, una vez que uno sabe por medio de estas pruebas a qué uno es alérgico, uno puede prevenir o quizás también llevar un tratamiento específico para esta afección. Perfecto. Bueno, tenemos un material preparado por nuestro equipo de producción que habla de alergias estacionales. ¿Podemos ver eso, señor director, por favor? Alergias estacionales. Las alergias estacionales muchas veces se confunden con los resfriados porque los síntomas son muy parecidos. Las señales de ambos padecimientos pueden incluir estornudos, picazón y lagrimeo en los ojos y congestión. Sin embargo, si observa un patrón de síntomas similares al resfriado que aparecen cada año, puede ser un indicio de que está sufriendo de alergias estacionales. Bueno, entonces las alergias estacionales, que es justamente lo que habla, ¿verdad? De con los cambios de clima y de estación. Claro, empeoran muchas veces. Algunos pacientes mejoran en el verano por la disminución de ciertos casos. De repente con el sol, de repente a veces disminuye la humedad, entonces disminuyen los ácaros, pero en otras épocas proliferan, ¿verdad? Claro. Ya depende de cada paciente. Y una vez que sepamos a qué somos alérgicos, quizás podamos combatir, como me estás contando. Sí. En tu caso, por ejemplo, claro, yo le contaba que cuando era chica era alérgica al pasto. O sea, yo era chiquitita, me iba a los cumpleaños, no podía estar en el pasto porque me salían granos en las piernas, era horrible, pero muy chiquita. Sí. Y me llevaron al doctor, en este caso el doctor Ratti, y bueno, y me curó, ¿verdad? Con inyecciones que me ponía cada tanto y todo, pero santo remedio, nunca más ningún tipo de problema. Sí, y hay muchos pacientes que tienen muy buena evolución con los tratamientos específicos, ya depende de cada paciente. Pero en general hay otras medicaciones como por ejemplo para la rinitis o para el asma
que son los corticoides inhalatorios, Sí. que si bien no son medicamentos que curan la enfermedad, son medicamentos controladores. Entonces, de una manera que controlemos la enfermedad, cuando nos agarran unas virosis o cuadros infecciosos, los enfrentamos mucho mejor, que es lo que queremos. Claro. Ahora, doctora, usted es alergista, inmunóloga y pediatra Así clínica. mismo, O sea, así mismo. trata a los niños con alergia. Así mismo es. ¿Hay resistencia de los padres en llevarle y hacerle el tratamiento contra la alergia? O sea, a lo mejor piensan, no, ya va a pasar, va a crecer, le va a pasar. ¿Hay eso o realmente ahora ya todo el mundo sabe y va directo sin ningún problema? Yo creo que muchas veces hay una falta de información. El niño tiene cuadros respiratorios a repetición. Muchas veces los padres le hacen un manejo con el pediatra, muy bien llevado en algunas ocasiones, pero en otras ocasiones necesita del soporte de un especialista en alergia. Si bien los padres a veces se resisten a ciertos tratamientos, como lo que son las vacunas de alergia, desconocen que estas vacunas muchas veces ahora también son por vía oral, sublingual, no solo inyectable, y que en algunos casos mejoran mucho los cuadros alérgicos. Bueno, entonces, recomendación, no perder tiempo. Así mismo, Vivi, es mejor, mientras antes empezamos los tratamientos, mejor. ¿Por qué? Porque prevenimos el tema de las faltas a la escuela, el bajo rendimiento en la escuela. Es algo que uno como madre se da cuenta que es importante. Uno sufre mucho al ver al niño enfermo, tosiendo, con los moquitos, ¿verdad? Uno quiere verle bien a su hijo. Y si uno tuviera la posibilidad de darle un tratamiento correcto y llevarlo bien durante la época de escuela, seguro que uno está mucho más feliz con eso. Por supuesto. Ahora, otra pregunta. Un niño con alergia, la mamá o el papá dicen, no, ya va a pasar, no les lleva. ¿Eso qué hace cuando empeora la alergia o hace daño al niño y puede dañar algún órgano, por ejemplo, si es alérgico a algo y no se trata? La verdad que depende de cada paciente. Hay pacientes que con la evolución del tiempo quizás vayan mejorando con un tratamiento. El niño tiene chillido de pecho, se le hace su tratamiento para ese evento, ¿verdad? Entonces puede ir superando, pero depende de la genética de cada niño. Hay niños que tienen síntomas de asma que cada vez van empeorando. Hay algunos que llegan a tener cuadros muy severos que requieren ingresos inclusive a terapia, ¿verdad? Depende de cada paciente, algunos evolucionan bien con el tiempo y otros no. Puede dañar con el tiempo, algunos niños pueden tener cuadros pulmonares crónicos, ya también quizás no es lo más común por suerte, pero otros casos también, en el caso de la rinitis, la sinusitis a repetición, las faltas a la escuela, la disminución de lo que es la atención en el colegio, tiene su comorbilidad y es muy importante. O sea, de vuelta a la recomendación que sí o sí llevarles. Entonces. Es lo recomendable, sí. Porque además de que van a mejorar con la alergia, también van a mejorar el estilo de vida. Claro. Es justamente lo que ahora se propone mucho en las guías de alergia, ¿verdad? No solamente mejorar los síntomas, sino también la calidad de vida. Claro. ¿Qué tipo de alergias y qué daño puede hacer al niño el no tratarse? Por ejemplo, no sé, alergia a los cambios de tiempo, el tema de la rinitis y todo eso, que se le cierra la nariz, le duele la garganta, que si no se cuida, si no se trata, ¿en qué puede desembocar ese tipo de alergia? Mira, los niños de repente que tienen alergias tienen muchas más predisposiciones a infecciones, ¿verdad? Las neumonías, las sinusopatías, y todo eso puede tener un riesgo. Hay muchas neumonías que a veces se complican, sinusitis que llegan a complicarse, el asma que con el tiempo se vuelve un problema restrictivo, ya no es algo que con el salbutamol mejora, es algo que puede pasar. Y como ya te dije, los cuadros severos, ¿verdad? Que un ingreso a cuidados especializados de terapia es algo, aparte de costoso, muy riesgoso para el niño. Y con el tiempo, ¿verdad? Vemos también que muchos niños que no fueron tratados
está algo que se llama respirador bucal. Sí. El niño con el tiempo va teniendo problemas odontológicos, mala mordida. El que respira por la boca. El respirador bucal, muchas veces vemos al niño y decimos, ah, mira, igualito al primito. Y ya es por la mala oclusión, porque el niño por años no estuvo respirando bien. Y algo que yo insisto mucho. Se le deforma. Sí, hay una deformidad de la parte del cráneo, del maxilar. Sí. Y lo que de repente yo veo mucho es también los niños que, el que es muy hiperactivo en el colegio, que no atiende, a veces es porque de repente va a la escuela, no respira bien, entonces tiene un cierto daño neurológico con el tiempo, ¿verdad? Pero son todas cosas que depende de cada niñito. Claro. Pero es importante, Es interesante muy lo que nos estás contando. Es muy importante y yo creo que hay que contarlo porque a veces pensamos, esto es una alergia de ahora, le va a pasar y a veces no pasa nunca. No, y le puede dañar de esa manera. O sea, desde deformarle la boca porque respira por la boca así mismo. Y entonces hace que los dientes salgan afuera, ¿verdad? Sí, así mismo. Y otras cosas más, ¿verdad? Que de repente nuestra colega la otorrino va a escribir seguro mucho mejor que yo. Perfecto. Pero sí, muchos efectos con el tiempo. Bueno, a aprovechar entonces que estamos hablando de este tema y ya nomás mamá, papá, vean y marquen ya una consulta para llevar a quien esté con alergias para tener, para poder vivir bien y tranquilos, ¿verdad? Es un tiempo nada más de tratamiento y después ya mejoran, pero totalmente. Bueno, nosotros vamos a hacer un corte, doctora. Sí, vamos a volver enseguida y quiero recordarte que si tomas un comprimido al día de A125, prevenís el riesgo de sufrir infartos. A125 es un producto de la química farmacéutica Sociedad Anónima y yo te lo recomiendo. Sevimil aumenta el rendimiento general y las defensas del organismo, previniendo estados gripales y resfriados. Sevimil, la vitamina C concentrada. Continuamos hablando con la doctora Cintia Pérez de Limston. Ella es alergista, inmunóloga y pediatra. Y justamente nos está hablando, obviamente, de las alergias. Y ya nos decía en el blog anterior que si tu chico, ella es pediatra, estamos hablando de alergias en los niños. Entonces, si vemos a algún niño en la familia tiene algún tipo de alergia, porque hasta darnos cuenta que es una alergia puede pasar un tiempo, porque, no sé, le chorrea la nariz, pues está resfriado, le salen unos granitos, le picó un mosquito, no sé, tiene unas ronchas, puede ser cualquier cosa, ¿verdad? O sea, hasta que uno se dé cuenta que es una alergia es porque se repitió alguna que otra vez. Así mismo. La verdad que hay otras cosas que nos ayudan a determinar si estamos frente a niños alérgicos, como por ejemplo los antecedentes familiares. Claro. La carga genética en el alérgico es muy importante. A veces pueden no haber antecedentes, pero la mayoría de las veces hay antecedentes en la familia. O sea, si mamá, papá, alguno es alérgico. No solo mamá, papá, a veces el mamá. abuelo, la abuela, a veces los primos ya tienen ciertos diagnósticos. O sea, si alguien en la familia tiene alergia, hay cierta ya predisposición, así mismo. Entonces eso nos ayuda. Aparte de los síntomas, ¿verdad? Claro. El niño que tiene chillido de pecho, a veces con las gripes o a veces sin las gripes, o el niño que normalmente se despierta todas las mañanas estornuda, se le tranca un poquito la nariz. Sí. Todo eso nos tiene que hacer pensar un poquitito. Aparte que están los otros problemas, los de piel, ¿verdad? El niño que le pica un mosquito y aparece en varios lugares. Son todas cositas que van pasando. Y el niño que cuando era bebé tenía lesiones de piel, luego pasó, ahora empieza a tener síntomas de la nariz, chillido. Son ciertas historias, ¿verdad? Que uno va recopilando y llegando a la conclusión. Inclusive los padres pensamos y podemos darnos cuenta. Claro. O sea, no es tan difícil llegar a la conclusión de que el niño es alérgico. A veces es un poquito, pero a veces no tanto. Claro. En otras ocasiones también tenemos los sobrediagnósticos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es eso? Y hay veces que pensamos también que nuestros niños son alérgicos, porque en el invierno se engripan 2 a 3 veces, pero justamente nuestros niños van a la guardería, comparten todo con niños de su edad, ¿verdad? Por supuesto, hay veces que también pensamos que nuestros niños son alérgicos, si bien los niños pueden tener varios resfríos en el año. Claro. Lo que tenemos que ser un poquito más, fijarnos un poquitito más si estos síntomas son entre esas gripes o son demasiado frecuentes o también los antecedentes de la familia. Claro.
Y bueno, y volvemos otra vez al tema de que hay que ir al alergista que ser evaluado. para que le Hay que hagan ser la evaluado por el pediatra, Sí. ¿verdad? Y posteriormente por el alergista si es necesario, o a veces por el alergista cuando uno ya tiene esos antecedentes en la familia y ya tiene muchos síntomas, eso Claro. no mejora. Claro. Así mismo. Bueno, tenemos otro material que habla de la atención a un paciente con alergia respiratoria y sería muy interesante poder compartir este material con nuestra invitada y con ustedes. Atención a un paciente con alergia respiratoria. Cuando se sospecha de que un paciente tenga fondo alérgico y confirmamos que el control de los síntomas no ha sido del todo satisfactorio, se procede a realizar un procedimiento que identificará el nivel de sensibilidad a alergenos sospechosos mediante pruebas en vivo y en vitro. El mejor de los procedimientos por su sensibilidad es la prueba cutánea. ¿Está correcto eso? Así mismo, Vivi, son las pruebas cutáneas de alergia, son las que son más sensibles y también muchas veces de un costo más accesible. Esas fotos que veíamos ahí es cuando se le está Sí, haciendo la sí. prueba cutánea. Es esa la foto de las pruebas cutáneas, ¿verdad? ¿Cómo? Es apenitas, ¿no? Es que ni se le corta, ni se le pincha No, mucho, no, ni no. nada, ¿verdad? Por Porque suerte viste que no. asusta un poco ver. Asusta un poco ver, pero la verdad que es una prueba epicutánea. Se ponen unas gotas de los alergenos, por ejemplo, en el antebrazo, y luego con una leve punción epicutánea, que es solamente un poquito de piel, ¿verdad? Una aguja muy pequeñita, no llega a penetrar la piel, Claro. entonces con eso se pueden determinar a qué uno es sensible, ¿verdad? También en relación con los síntomas, uno puede determinar a qué uno es alérgico. O sea, ahí le ponen las gotitas Así mismo, Vivi. y después con una agujita se le hace algo, se le punción. raspa un poquito. Se le raspa, así, más para hablar bien y pronto Ajá. se le raspa. Bueno, así y mismo. si es alérgico, entonces ahí tiene una reacción. Se forma una pápula de cierto diámetro comparado con otra. Un globito. Sí, como una, no sé, como de repente te fijas como cuando hay una picadura de insecto, Sí. uno ve una pequeña Claro. pápula, ¿verdad? Pápula se se llama llama la lesión, ¿verdad? Ya. Y es así que Perfecto. determinamos. Entonces ahí se sabe, bueno, es alérgico a... A lo que sea, al ácaro del polvo, a qué ácaro, porque hay veces testamos diferentes ácaros. Los ácaros pueden ser muchos, ¿verdad? Pero hay diferentes, los hongos, los pólenes, ¿verdad? También podemos determinar alergias alimentarias por medio de estas pruebas. claro. Y hay muchos alergenos, ¿verdad? Pero siempre testamos los más comunes. Bueno, si se descubre una alergia alimentaria que es alérgico a comer tal cosa, bueno, es fácil porque se trata de evitar comer eso, Así ¿verdad? mismo, Ahora, Vivi. si es alérgico al ácaro, Sí. el ácaro está en todos lados, los ácaros están en todos lados. Que no puede ir a vivir en un lugar sin ácaros, no existe. ¿Qué se hace? Así mismo, Vivi. Es muy difícil de repente decir, vamos a suspender el ácaro, porque Claro. el ácaro es un microorganismo que está donde estamos nosotros, Sí. ¿verdad? Se alimenta de escamaciones de la piel, Sí. ¿verdad? Y es microscópico, Es no lo vemos. microscópico, no lo vemos, está en el polvo, en todos lados, digamos, ¿verdad? Entonces, de repente lo que ofrecemos y lo que le aconsejamos a los padres son... Uno, las medidas de cuidados del ambiente. ¿A qué se refiere eso? A solear las piezas, no tener, por ejemplo, cositas que acumulen polvo. En el caso de los niños, evitar los peluches, las revistas viejas, las alfombras. Sí. Algo que de repente es un poquito difícil, pero de repente el colchón al sol, le decimos a veces a los pacientes que pueden, por un lado. Y esos cuidados del ambiente. Lo siguiente es el tratamiento específico, ¿verdad? Que es la inmunoterapia o que muchas veces se conocen como vacunas de alergia, que a su vez a veces ya no son vacunas, como te dije, sino son por vía sublingual u oral. Ya. Bueno, muchas veces uno abre la ventana, entra el sol y se ven unas cositas que flotan. Sí. ¿Verdad? Cuando uno cree que está todo muy limpio y ahí te das cuenta de que hay, y eso estamos Siempre, respirando, ¿verdad? Así mismo, Vi, siempre estamos en contacto, respirando. A veces en el invierno, muchas veces, ¿qué pasa? Abrimos el placar donde tenemos toda la ropa de invierno, sacamos las cosas abrigadas y el niño empieza a estornudar, a toser o empieza con la crisis de asma. ¿Verdad? Es porque ahí estamos guardando y de repente al abrir eso, los ácaros... Polvo, ¿verdad? Cuando se el dice alérgico ácaro, al polvo, es alérgico al ácaro. Al ácaro, sí, porque es lo que está, ¿verdad? En el polvo, aparte de otras sustancias, ¿verdad?
una mezcla, digamos, de pólenes todo. Ya, perfecto. Bueno, tenemos preguntas, vamos con las preguntas, ¿sí? Tenemos preguntas de la gente, porque la gente conoce de alergia, pero quiere saber mucho más, por supuesto. Vamos con esta primera pregunta, por favor. ¿Cuáles son las alergias más frecuentes en el invierno? Bueno, Vivi, en el invierno, ¿qué es lo que pasa? Muchos pacientes con alergia vienen ya no controlados con una pequeña inflamación o una gran inflamación crónica. Entonces, ¿qué pasa en el invierno? Quizás no es que uno tenga más alergia a algo determinado. Puede ser también en el caso de los pólenes, de repente algunos que justo en estas épocas surjan. Pero lo que en general pasa es el paciente alérgico ya está con una inflamación de base. Entonces, en el invierno, al contacto con los virus, en vez de reaccionar de una manera autolimitada, que es una gripe o un resfrío que tiene que durar 5 o 7 días, eso se exacerba. Entonces, lo que pasa con las alergias en el invierno muchas veces es que a lo que uno ya es alérgico, sea el ácaro o de repente los hongos u otros alergenos, eso aflora más aún, ¿verdad? Perfecto. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se sabe que una persona tiene alergia? Y es lo que acabamos de comentar. Uno es la clínica, ¿verdad? El paciente refiere que tiene los síntomas en contacto con ciertas cosas. Y lo siguiente son las pruebas de alergia. Como ustedes mismos lo dijeron, in vivo, que son las pruebas cutáneas de alergia, e in vitro, que son las pruebas laboratoriales, que son muy similares, pero por medio de sangre. Entonces ahí podemos, la clínica con las pruebas laboratoriales. Perfecto. Sería la respuesta. Bueno, y ahora la última pregunta, a ver qué dice. ¿Qué pregunta? ¿Cómo se puede evitar tener alergia? Qué maravilla eso. Sí, ¿Cómo se puede es una evitar? buena pregunta, se sigue investigando, ¿verdad? Pero cuando uno tiene cierta predisposición genética y posteriormente tiene el contacto con el alérgeno, porque muchas veces ahora se dice que uno ya nace con cierta sensibilidad, pero lo más reconocido es que con el tiempo uno se vuelve sensible. Uno al nacer va teniendo contacto con el ácaro, con el tiempo tiene esos síntomas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Quizás lo que podemos hacer es retrasar los síntomas, pero es un poco difícil evitar ser alérgico. Es una predisposición genética y lo correcto y lo más recomendado sería tratar, ¿verdad? Y por supuesto, evitar al máximo tratar de enfermarse de las gripes, del contacto con el polvo, los pólenes, pero ponerse la vacuna antigripal, por ejemplo. Eso es algo muy útil. Es algo muy recomendado en los niños alérgicos y en los niños en general, ¿verdad? No nos ayuda a no ser alérgicos, pero nos ayuda a combatir mejor las enfermedades infecciosas, tanto en los niños normales como en los alérgicos. Perfecto. Bueno, nosotros llegamos a esta parte, vamos a hacer un pequeño corte y yo quiero despedir a la doctora Cintia Pérez del INSTRO. Muchísimas gracias, a ustedes por estar acá con nosotros, por todo lo que nos estuviste contando y bueno, te esperamos en un próximo programa. Bueno, muchas gracias, Vivi, y gracias al público también. Perfecto, muchísimas gracias. Nosotros hacemos un corte, a la vuelta vamos a estar hablando con la doctora Leticia Alarcón Peralta, también sobre todo este tema tan pero tan interesante. Pero antes del corte vamos a pedir una recomendación a Punto Pharma. Recomendaciones de salud de Punto Pharma. ¿Qué es la vacuna contra la influenza? La vacuna contra la influenza es una vacuna inactivada que contiene virus muertos, que se administra con una aguja generalmente en el brazo. Contiene 3 virus de influenza estacional que se cultivan en huevos. La vacuna contra la influenza estacional protege contra 3 virus de influenza que, según las investigaciones, serán los más comunes en la próxima temporada. Este es el momento de vacunarse. El tónico INTI es eficaz contra el cansancio fácil, falta de concentración, apatía sexual y estrés. Tónico INTI, energía concentrada para todos los momentos de tu vida.
Bueno, y ahora recibimos a nuestra segunda invitada en la tarde de hoy, es la doctora Leticia Alarcón Peralta. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, posgrado en otorrinolaringología y cirugías de cabeza y de cuello, Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, expasante del Departamento de Rinosinusología y Cirugía de Base de Cráneo en el Miller School of Medicine en universidades de Miami, Estados Unidos, miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Paraguaya de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y de Cuello. Doctora Leticia Alarcón Peralta, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas tardes y gracias por la invitación para participar acá en tu programa. Así mismo. Bueno, estamos muy contentos de tenerte aquí y queremos hablar de la relación que tiene, porque sos otorrinolaringóloga, o sea, atendés todos los problemas de nariz, oído y garganta. ¿Cuál es la relación entre la alergia y que el niño ya vaya al otorrinolaringólogo? Ya, antes que nada le quería recordar que la mucosa, o sea, la mucosa es la membrana que tapiza todo lo que sería nariz, oído, garganta, es la misma que tenemos en las vías aéreas inferiores, o sea, vías aéreas superiores con vías aéreas inferiores. Por eso estamos tan relacionados. Claro. Entonces, si tenemos una alergia, porque tenemos que tener en cuenta que un paciente asmático, 80% de ellos tienen rinitis alérgica. Sí. O podemos decir que un paciente con rinitis alérgica perenne, o sea, un paciente que tiene rinitis alérgica en forma prolongada, ¿verdad? No estacional, de acuerdo al cambio de las estaciones, el 25 al 30% puede, si no se controla, puede progresar a un asma. Por eso es importante que trabajemos en conjunto, ¿verdad? Entonces, por eso la importancia de estar tan relacionado con los alergistas, ¿verdad? Porque si yo controlo la alergia a nivel nasal, que es la puerta de entrada, porque sabemos que todos los alergenos ambientales entran por la nariz, vamos a las crisis asmáticas prácticamente a controlarlas, ¿verdad? Perfecto. Bueno, tenemos un material que habla de niveles de alergia y sería muy interesante compartir con ustedes y con nuestra invitada. Niveles de alergia. A nivel mundial, hay 300 millones de alérgicos en el mundo y se piensa que para el 2020 esta cifra se va a incrementar a 2.000 millones de personas que padezcan estas afecciones. En nuestro país, la cantidad de alérgicos va aumentando y más todavía en esta época en la cual comienzan los cambios climáticos. Según un estudio realizado a nivel internacional, nuestro país figura con el mayor nivel de prevalencia de la rinitis, alcanzando el 40% de adolescentes escolares esta afección. ¿Está correcto eso? Está correcto. Realmente en los últimos años se vio incluso se triplicaron las cifras de pacientes con rinitis alérgica, ¿verdad? Y si tenemos en cuenta eso, como ya había hablado con la colega anterior, ¿verdad? La rinitis alérgica es una inflamación crónica. ¿Qué significa eso? Que persiste por mucho tiempo, ¿verdad? Generalmente tiene que haber una partícula, que es el alergeno, que tiene que entrar en contacto con la membrana, que es lo que tapiza completamente toda la nariz, y una vez que están en contacto se inicia una cascada inflamatoria, ¿verdad? Para decirte algo, se liberan anticuerpos que se llama IgE, te digo esto porque después lo podemos medir en sangre eso, ¿verdad? ¿Cómo se llama el anticuerpo? IgE. Es un anticuerpo IgE, entonces se liberan estos que empiezan a liberar elementos proinflamatorios, ¿verdad? Como la histamina, te digo eso otro, porque generalmente habrás escuchado alguna vez que te tomas un antihistamínico y te pasa los cuadros, ¿verdad? Te pasa los síntomas. Y te da sueño. Exactamente. Entonces, generalmente es importante eso saber, o sea, que se liberan las histaminas y son esta liberación de esta inflamación constante lo que nos da los síntomas, ¿verdad? Y la inflamación y esa liberación es el cuerpo que se está... Claro, es una respuesta aprendida del organismo, ¿verdad? Defendiéndose de este alergeno, esta partícula que ingresa generalmente por la vía nasal o incluso en otros casos puede ser por la vía alimentaria, que son las alergias alimentarias, ¿verdad? Entonces, en cuanto a saber, a veces el paciente que tiene rinitis alérgica es como que se entrega y piensa que es algo banal, ¿verdad? Es algo que yo todos los días duermo mal, ¿verdad? Porque el paciente con rinitis alérgica no puede respirar bien porque tiene obstruida la nariz o tiene traponada la nariz, entonces no descansa lo correcto, se interrumpe el sueño varias veces. No llega a un sueño reparador, porque nosotros sabemos que durante el sueño tenemos dos tipos de sueño, ¿verdad? Un sueño profundo, que es el sueño reparador, ¿verdad? El paciente no alcanza ese sueño REM, que se llama no REM, ¿verdad? El sueño reparador, entonces al día siguiente está cansado, con mal humor, y eso incluso te puede afectar en tu vida diaria si vos, por ejemplo, sos
un médico, un cirujano, por ejemplo, Claro. que tiene que estar con toda su atención, o incluso una persona que tiene que... Sí, cualquier un persona maquinista, que ¿verdad? maneje, Que claro. maneje, entonces no está con todos los sentidos, entonces te puede afectar de manera importante la calidad de vida, ¿verdad? Entonces no es algo tan banal que yo me estoy acostumbrada a que me chorree la nariz por delante, Sí. que sienta el moco que cae detrás de mi Sí. garganta, que me pique la garganta, que me pique el ojo, que me lagrimee, ¿verdad? Y si no, ya adictos a las gotitas que se ponen. Exactamente, que es lo que vemos con mucha frecuencia en el Sí. consultorio, que dice, doctora, yo no respiro y uso Lesalergin, Sí, doctora, no, sí. uso alguna gota nasal Sí. para poder respirar mejor, ¿verdad? Y después esas gotas lo que hacen es un efecto rebote, ¿verdad? Por eso que cada vez el paciente necesita utilizar en Más. menos periodo de tiempo, ¿verdad? Yo antes usaba las gotas 3 veces al día, ahora tengo que usar 10 veces al día. Claro. Entonces, porque el organismo va reaccionando a eso, Claro, ¿verdad? claro. También, ¿qué otra cosa puede ser la rinitis? No es que en esta época aumentan las reacciones alérgicas, sino que el paciente alérgico, como está todo inflamado constantemente, el drenaje de los senos, por ejemplo, Sí. que son las cavidades o de aire que tenemos dentro de la cara, ¿verdad? No drenan constantemente, entonces se pueden infectar y ahí aparecen las sinusitis o aparecen el mismo líquido que está atrapado en el oído puede producir las otitis. Entonces, por eso Claro. vemos con más frecuencia los pacientes que acuden al consultorio por, digamos, una complicación de una alergia De una no tratada, alergia ¿verdad? no tratada. Tal cual. Bueno, y ahora tenemos el otro material, afecciones de hipoacusia. Vamos a ver qué dice el material. Afecciones de hipoacusia. El 80% de las patologías que presentan los niños se encuentran dentro del campo de la otorrinolaringología, siendo este tipo de consultas más frecuentes tanto en niños como en las personas mayores. Es lo que nos decías, ¿verdad? Exactamente. Bueno, en cuanto a, para poder que la gente entienda lo que Sí. es la hipoacusia es un trastorno, una disminución de la audición, ¿verdad? Tenemos dos maneras, dos formas de hipoacusia. Uno, el sonido tiene que llegar hasta una parte del oído, Sí. que es la que va a transmitir al cerebro, ¿verdad? Sí. Entonces, el sonido llega hasta un lugar, es lo que se llama conducción, Sí. ¿sí? Entonces puede haber alguna alteración para llegar, entonces lo que hablamos de una hipoacusia de transmisión, ¿sí? O sea, es la parte conductora la O sea, que no está... llega el sonido no llega el por sonido, algún por lo cual, problema, Por sí. lo cual él no puede, o llega en menor cantidad, ¿verdad? Por lo cual no puede transmitir al cerebro la información. Sí. Y después tenemos las hipoacusias neurosensoriales, que es, digamos, la falla de la transmisión de lo que se captó hacia el cerebro para que O sea, llegó el sonido, pero esa transmisión es la que Exactamente, falla. es la que falla. Entonces el cerebro no puede saber exactamente Sí. lo que está pasando, ¿verdad? En cuanto, lo más importante, yo digo esta parte porque el paciente que generalmente llega al pediatra primero, no directamente al otorrino, ¿verdad? Lo más importante es la detección precoz de la hipoacusia, o sea, de los trastornos auditivos, porque el chiquito cuando nace, ¿sí? Tiene que tener un estudio de audición, ¿sí? Es lo que se llama despistaje de la hipoacusia. Sí. Porque sabemos que el chiquito tiene que tener el estímulo sonoro para poder desarrollar el lenguaje. Si el paciente o el chiquito No no escucha, oye o sí. oye menos, no Sí. va a poder adquirir el lenguaje. No es que la persona nace muda, Claro. ¿verdad? Nace sin escuchar, Y entonces no puede repetir, claro, claro. no recibió el estímulo correcto por lo cual él no puede hablar, ¿verdad? Y si nosotros podemos encontrarlo a estos chiquitos y darle un estímulo correcto, puede ser una persona normal, puede estar dirigiendo un programa acá Claro. como vos, o puede ser una persona, un doctor como yo, ¿verdad? Entonces, lo importante es buscar esos chiquitos. ¿Dónde están? ¿Verdad? La Organización Mundial de la Salud habla que de cada 1000 nacidos, 5 tienen trastornos auditivos. Si eso traspasamos lo que es Paraguay, la tasa de natalidad en el 2012 fue de 17.22 sobre 1000 nacidos, digamos que hubieron 114.000 nacimientos el año pasado. Sí. Si yo paso a eso, de 5 niños a 1000 nacidos vivos, tenemos una cifra aproximada de 574 niños que nacieron con trastorno de la audición. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están? No se ¿Dónde están? trataron, no saben. Los padres no saben todavía que, o sea, si nacieron este año a lo mejor ni se dieron cuenta de que estos chicos Claro. pueden tener ese problema. Claro, porque generalmente No se hace esa prueba a no todos se hace. los niños, Tendrían ¿verdad? que ser una prueba, digamos, ministerial, ¿verdad? Tenemos Claro. en países vecinos, Brasil, Argentina y Bolivia, alrededor nuestro, ya tienen por ley. El chiquito nace, Se pasa le a hace esa la prueba prueba. que se llama otomisiones acústicas, ¿verdad? Y ya se va clasificando.
Porque lo que ¿Y generalmente por qué se acá hace... no se hace? Es muy costoso, es un aparato, Es un aparato que a nivel público ahora ya el Ministerio de Salud lo adquirió, Ajá. está en el centro de reducto, en el Acosta Creo Ñu. que uno solo hay Y para todo tenemos el país. uno, sí, ahí, y otro tenemos en el Hospital de Clínicas que ya estamos haciendo desde el año pasado las pruebas totalmente Ya. gratuitas, ¿verdad? Lo importante, porque generalmente a veces se vio evocado a que solamente los chiquitos de riesgo vamos a estudiarle, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa chiquito de riesgo? El chiquito que nació antes de tiempo, el prematuro, el que Sí. tiene bajo peso, el que estuvo en terapia por cierta, Sí. el que tuvo la famosa hiperbilirrubinemia, que es el quedarse todo amarillo, ¿verdad? Entonces, Sí. son solamente esos chiquitos que le mandan al otorrino para hacer ese estudio. Pero si solamente nos abocamos a ellos, estamos buscando el 50%, porque ya se demostró que el otro 50% no tiene ningún factor de riesgo. Claro. Es un chiquito que es de término, que tuvo la madre un embarazo normal y tiene ese trastorno. Entonces lo más importante es buscar, y no solamente buscar, necesitamos un compromiso del gobierno, porque ¿qué hago yo? Este chiquito no escucha, pero tengo que darle una respuesta. Claro, el ¿verdad? tratamiento. Un tratamiento. Y acá en Paraguay hay profesionales capacitados para poder hacer los implantes cocleares. No necesitamos mandarle a ese chiquito a Buenos Aires. O sea, se descubre que el bebé no escucha, que tiene un problema con el aparatito para hacer ver el tema de hipoacusia. ¿Cuál es el tratamiento para ese bebé? Bueno, antes que nada le quiero también, para no asustarle a los padres, porque Sí. de repente se puede ir a hacer la prueba que se llama autoemisiones acústicas. El chiquito no necesita nada, solamente estar dormido. Generalmente le pedimos a la madre, viene, le da de mamar, el chiquito se queda Claro. dormido y es pasó o no pasó la prueba. O sea, No, se le pone algo al se le pone un aparatito dentro del conducto auditivo, Sí. así como un auricular, Sí. ¿sí? Y el aparato capta a ver si es que recibe ese Claro. estímulo. El bebé ¿verdad? no siente nada. El bebé no siente Ya. nada, él está dormido profundamente, es más, tiene que estar dormidito, Claro. ¿sí? Entonces después hay un protocolo, ¿verdad? Sí. ¿Pasa o no pasa la prueba? Pasa la prueba, tranquilo, puede ir a su casa Claro, sin problema. escucha bien, sin Escucha problema. bien. No pasa la prueba, no asustar a los padres tampoco. No se quiere tiene decir que es sordo, claro, ¿verdad? exactamente. No quiere decir que no Entonces escucha repito nada. a los 3 meses otra vez, si no pasa la prueba, lo vuelvo a repetir a los 3 meses después. Y después, si no llega a pasar, me voy a un estudio un poquito más sofisticado, que es los potenciales evocados de tronco auditivo, que tampoco me da el 100%. ¿Por qué? Porque sabemos que el chico se está desarrollando y a Claro. los 18 meses recién toda esa vía auditiva está madura. Ya. Entonces, si esa otra prueba, pero por lo menos un chiquito que yo le voy a tener ahí cerca. Claro, no, sobre todo porque primero le llevas y si te dicen está bien, ya escucha, bueno, genial, ya te quedas Claro. tranquilo. Y si te dicen no, tiene algún problemita, entonces a los 3 meses de vuelta a hacerle otra prueba y luego Sí. otro Otro más prueba y después ir ¿verdad? pasando, van Sí. por etapas. Y una vez que yo le descubro, bueno, realmente este chiquito, y la prueba de potenciales evocado me va a decir la profundidad de la pérdida auditiva, ¿verdad? De acuerdo a ella otra vez, bueno, un estímulo, le ponemos unos auriculares que son las vinchitas, y entonces el chiquito se va estimulando y pudiendo captar, ¿verdad? Claro. O incluso si es que no, tendríamos que llevarla a un implante coclear. Claro, o sea, en el último caso es ese implante coclear, Sí. que es evidentemente una operación en que se implanta algo que se cóclea. llama La la cóclea, cóclea, sí, que está- es lo que tenemos todos y que estos niños no tienen Exactamente, no está o está funcionando por lo cual, claro, deficiente. Entonces, al hacer ese implante, el chico escucha. El chico escucha, pero no termina ahí. El chiquito tiene que tener un aprendizaje. Claro. Entonces tiene que estar de la mano con una fonoaudióloga que es la que le va a rehabilitar. Claro. ¿verdad? Bueno, pero el tema es que hay solución, o sea, Hay solución, se tiene en eso nuestro es. país los materiales, Tenemos la el gente, personal, el personal, el el recurso aparato, humano. Tenemos el recurso todo. humano que puede realizar esa Sí, cirugía, ¿verdad? Nosotros sí. ahí en el hospital de clínicas lo contamos, ¿verdad? Sí. Solamente que los equipos cuestan caro, o sea, el implante cuesta como $10.000 más Claro, o menos. claro. Y aparte mantener ese chiquito, ¿verdad? En Argentina se hizo un estudio, como ellos tienen el sistema de subsidios, ¿verdad? Sí. O sea, yo traigo mi certificado de discapacidad auditiva, le presento a ellos, entonces te dan todo. el gobierno no me tiene que mantener, ¿verdad? Toda mi vida, Claro. porque yo tengo una discapacidad. Y ellos se dieron cuenta de que el costo de la cirugía o del implante coclear era menos Que- de lo que que le mantenerle mantener, toda la vida, claro. entonces ahora le están haciendo. Claro. Están haciendo. Bueno, pero acá, en nuestro país, o sea, tenés un bebé, llevale a hacer esta Eso es prueba. importante, sí. Por eso nosotros tuvimos un congreso Sí. ahora, el primer congreso científico de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello con la Sociedad Paraguaya de Alergia, Asma e Inmunología, ¿verdad? Donde trajimos 18 profesionales extranjeros y 50 Qué disertantes, genial, qué ¿verdad? bueno.
para poder, la idea, como somos 2 sociedades pequeñas, somos 70 otorrinos en todo Paraguay, 40 alergistas, entonces transmitir nuestro... Y es una jornada de capacitación, ¿verdad? Porque es el médico general el que ve esto. Claro. ¿Verdad? Es el pediatra el que ve al chiquito. Entonces es el que nos tiene que derivar, ¿verdad? Entonces de repente ahora que las madres van a estar escuchando, mi hijo nació, Claro. la abuela va a decir... Claro, hay hace que poco- preguntarle al pediatra si le hizo o no la prueba para saber si Claro. escucha al bebé. Eso lo primero era todo el mundo llamarle a su pediatra a ver si le hizo la prueba o no y Exactamente. hacerle la prueba. Porque si tuviera algún tipo de problema, hay solución acá en nuestro país y eso es importante y no dejar pasar el tiempo porque después cada vez es más difícil, ¿verdad? Claro. Perfecto. Hacemos un pequeño corte, doctora. Volvemos enseguida. COP es el sabor de la familia, leche descremada Vida enriquecidas con vitaminas A y D3, con 0% de grasas y sin conservantes en envases de Tetra Pak, el yogur dietético Vida, en sabores frutilla, coco y vainilla, queso magro, cuartirolo Vida, queso hecho a base de leche semidescremada y queso descremado fundido Vida con lácteos COP. Cuido mi salud y mi silueta. SPS es el Servicio de Protección a la Salud, es la empresa de medicina prepaga de la cooperativa Comecipar, con planes a tu medida, más de 1000 profesionales y los mejores sanatorios y centros de diagnóstico del país. Puedes solicitar que te visites un asesor sin cargo llamando al 210-010. Llegamos al final del programa. Muchas gracias a la doctora Leticia Alarcón de Peralta. Leticia Alarcón Peralta, ya le casé. Leticia Alarcón Peralta, que estuvo hablándonos en esta última parte del programa. Muchas gracias por la presencia y por todo lo que nos estuviste enseñando. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Nos despedimos. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, que pases bien.